Desde los primeros años del siglo XI, grupos de aventureros normandos habían llegado a Sicilia para servir como mercenarios. Estos aventureros derrotaron a los árabes que ocupaban Sicilia desde el año 827. Entre los normandos se encontraba Roberto Guiscardo, que pasó a Nápoles y expulsó de allá a los bizantinos con su hermano Roger I de Sicilia, que más tarde completó la conquista de la isla. El reino establecido por los conquistadores ocupaba por tanto la parte meridional de la península italiana. Tras cerca de un siglo de dominación normanda, los derechos sobre el reino de Sicilia recayeron en Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su reinado estuvo protagonizado por el conflicto con la Santa Sede, el cual se marcaba en el complicado enfrentamiento entre gibelinos y güelfos, dos facciones encabezadas respectivamente por el emperador y el papa. Federico II fue un poderoso monarca y los sucesivos pontífices poco pudieron hacer contra él salvo excomulgarlo. A la muerte de Federico II en el año 1250, el papa Inocencio IV vio la oportunidad de librarse de los Hohenstein y colocar en el trono siciliano a un príncipe favorable a él, ya que había sido la Santa Sede la que había otorgado Sicilia a los normandos en el siglo XI. El pontífice consideraba que quien fuera monarca de Sicilia era vasallo suyo, y podía por lo tanto disponer del reino a su antojo. En un principio propuso la corona siciliana al hermano del rey de Inglaterra, pero no hubo acuerdo y fue rechazado. En cambio, Carlos d'Anjou, hermano del rey Luis IX de Francia, aceptó. Su ambición vio en Sicilia una cabeza de puente para conquistar el imperio bizantino. Fue nombrado rey en una ceremonia celebrada en Roma en el año 1266. A la hora de la verdad, ceñir la corona y contar con el apoyo del Papa no equivalía en verdad a poseer el reino, pese a encontrarse en una inestable situación, debida en parte a que el propio pontífice se había dedicado a fomentar las tensiones entre la nobleza feudal del reino. Todo el territorio seguía en manos de los Hohenstein. Ocupaba el trono Manfredo, hijo de Federico II, aunque ilegítimo. Carlos d'Anjou armó un poderoso ejército y se dirigió al sur de Italia, donde derrotó a los sicilianos en la batalla de Benevento, en la que murió Manfredo. Poco después, la resistencia siciliana, organizada por Conradino, el joven nieto de Federico II, y con el apoyo de los gibelinos italianos, efectuó un intento de recuperar el poder. No lo lograron, pues Carlos los derrotó capturando a Conradino y ordenó que fuera decapitado. Con ello, Carlos d'Anjou se convirtió en el dueño del sur de Italia y de Sicilia. La llegada de los franceses irritó al pueblo siciliano. El rey Angevino instauró un gobierno absolutista y estableció una fuerte presión fiscal. Cuando exigió a los terratenientes que presentaran sus títulos de propiedad, puso a la nobleza siciliana en su contra. Como numerosas familias carecían de escrituras, sus tierras, junto con las de los rebeldes convictos, fueron confiscadas y entregadas a los franceses. Un agravio adicional resultó del traslado del centro del poder de Palermo a Nápoles, lo que relegó la antigua capital a un papel secundario. Mientras los hombres de Carlos se asentaban en sus nuevos dominios, los principales notables sicilianos partidarios de los Hohenstein, entre ellos Giovanni de Procida, buscaron refugio en la corte del rey Jaime I de Aragón, convirtiendo a Valencia en un centro político gibelino. Otro ilustre italiano igualmente afectado fue Roger de Lauria, más tarde gran almirante de la corona de Aragón, que creció en la corte de Jaime I de Aragón, a la que se desplazó siendo niño, como paje de Constanza de Hachsenfeld. También sufrió la expropiación de su feudo siciliano. Enrique I de Ventimiglia, el primer noble expropiado por el nuevo rey, se retiró a sus feudos ligures, pero mantuvo comunicación y viajes constantes a Valencia para convencer primero y planificar después la anexión de Sicilia a la corona de Aragón. Por otra parte, los aragoneses y angevinos mantenían una gran rivalidad. Algunos años atrás, el infante Pedro, heredero del rey aragonés, había contraído matrimonio en Montpellier con Constanza de Hachsenfeld, hija de Manfredo, último rey de Sicilia y nieta de Federico II. Y fue precisamente ese enlace el que armó de derechos sucesorios a la corona de Aragón para anexionarse el trono de Sicilia. El levantamiento popular de las vísperas sicilianas fue coordinado de forma directa y visible por Giovanni de Procida. En la primavera de 1282, Carlos d'Anjou se preparaba en Nápoles para encabezar una cruzada contra el imperio bizantino y tomar Constantinopla. Se consideraba heredero de los primeros cruzados y como tal pretendía restaurar el desaparecido imperio latino. Así, en aguas del puerto de Messina, esperaban las escuadras napolitana y provenzal listas para zarpar a comienzos de abril, pero un inesperado suceso le obligó a cambiar los planes. El 30 de marzo estalló en Palermo una gran insurrección contra los franceses. La versión tradicional sitúa la chispa que encendió la revuelta en la iglesia del Espíritu Santo de Palermo, en la que se festejaba el lunes de Pascua,
y numerosos habitantes de la ciudad se habían reunido para asistir a los oficios vespertinos. En la plaza, junto al templo, los fieles esperaban la hora de iniciar las vísperas, cuando llegó un grupo de franceses borrachos. Uno de ellos, un sargento, se dirigió a una joven casada y empezó a molestarla. Su esposo, furioso, sacó un cuchillo y lo apuñaló. Los demás franceses acudieron a socorrerlo y a vengarlo, pero los habitantes de Palermo más numerosos los rodearon y les dieron muerte justo en el momento en el que las campanas de la iglesia y las de toda la ciudad empezaron a tocar. Existe otra versión bastante más probable, que sostiene que el levantamiento estaba planeado y que quienes lo habían organizado habían dispuesto que la señal para la sublevación sería el tañer de las campanas de vísperas. Sea como fuera, iniciada la rebelión, la ira popular recorrió las calles de Palermo. Al grito de muerte a los franceses, los habitantes de Palermo asesinaron a los cerca de 2000 franceses que se encontraban en la ciudad, incluyendo ancianos, mujeres y niños. Llegaron a asaltar conventos en busca de clérigos a los cuales les daban la oportunidad de demostrar que no eran de origen francés si pronunciaban correctamente tirici, garbanzos en dialecto siciliano. Era una palabra de especial dificultad para los franceses. En las jornadas siguientes el levantamiento se extendió en primer lugar por las villas y ciudades cercanas y después por toda la isla. Únicamente Messina se mantuvo al lado de los angevinos, aunque finalmente se unió en abril a la rebelión. Una vez hubieron conseguido su independencia, los sicilianos pretendieron establecer un gobierno republicano, organizado en comunas o en ciudades libres, inspiradas por el modelo de la Italia central y septentrional. No obstante, dada la situación de defensión, estas comunas no podían sobrevivir por sí solas. Primero se solicitó la tutela del Papa. Martín IV, de origen francés, rechazó tomar bajo su protección a Sicilia, que había expulsado al rey Carlos d'Anjou. Una delegación del Parlamento siciliano fue al encuentro del rey Pedro III de Aragón en el norte de África y le ofrecieron la corona. Pedro III de Aragón se dirigió a la isla y desembarcó en Trapani el 29 de agosto. El día 30 entró en Palermo y el obispo de Cefalù le coronó como rey el 8 de septiembre. Los sicilianos al servicio del príncipe Pedro fueron vencidos en Magliano de Marsi, aunque los angevinos sufrieron una derrota definitiva en Messina. Perdieron en esta batalla a unos 10.000 soldados. Todas las ciudades de la isla, así como las de Malta, se sometieron al rey Pedro, si bien Carlos seguía conservando el sur de Italia, en el que continuaba llamándose rey de Sicilia, a pesar de no dominar este territorio. La guerra prosiguió tras la muerte de Carlos I de Anjou y de Pedro III de Aragón, sostenida por sus herederos, Carlos II el Cojo por la parte angevina, de Alfonso III y Jaime II por la aragonesa. Finalmente, tras el agotamiento del ejército angevino, se firmó en 1302 la paz de Caltavillota, que supuso la independencia de Sicilia bajo el gobierno de Fadrique, hermano de Jaime II de Aragón. Nápoles permaneció en manos de la dinastía angevina.